libro como este, que es un híbrido, ¿no? Entre esa parte artística y feminista, pero no las hemos llevado a las mujeres, que también tenemos otras colecciones de historia, bueno, de educación y transferencia, y toda otra serie de temas que os animo a que os leáis un poquito la web, que estamos a vuestra disposición. Debo decir que además el libro de biblioteca, las cosas se suelen decir al final, pero como yo me acuerdo al principio, tenéis a la librería Fragua, que nos ha hecho el favor de venir a apoyarnos, y si tenéis interés, pues podéis acceder aquí a la obra de Violeta hoy. Yo quisiera destacar, más que los contenidos, porque me parece que mi acompañante en mesa lo van a hacer mucho mejor que yo, y la descripción específica de la colección de desigualdad, un poco lo que es el trabajo de edición y, bueno, resaltar una vez más, pues cómo Violeta ha cuidado, lo mismo que está cuidando esta presentación, lo que le agradecemos muchísimo. Debo decir que también ha tenido, bueno, trabajado con muchos tipos de autores y autoras, ¿no? Y cada uno le pone, casi todos tienen mucho cariño a su libro, pero yo quiero destacar la extensión de Violeta, la preocupación desde el principio, el interés que siempre ha mostrado en todo lo que ha sido el largo proceso de producción que lleva una obra de este tipo, por todos los filtros que también ella ha tenido que pasar. No sé si lo habéis tenido ocasión de ojear, pero bueno, ya lo estoy diciendo, hemos intentado que, bueno, que está en color, cuidamos muchísimo esta fantástica fotografía que se encuentra aquí detrás. Quiero aprovechar también para bueno, resaltar cómo la compañera de producción, tanto a Michael como a Rosa, en su parte del equipo de edición, y a Almudena, han estado trabajando en la obra, con Carolina en gestión, con Eduardo en la conferencia de comunicaciones, por supuesto Rafa y Maya, que han estado por aquí hoy acompañándonos también del equipo, y simplemente deciros que para nosotros es un placer enorme sacar libros como esto. Para mí es un súper regalo. Muchísimas gracias, Violeta, muchísimas gracias también a la colección de Hemisferio de Igualdad, y un lujazo estar aquí con gente tan respetada y tan reconocida en este tema. Yo sin más, si os parece, vamos a seguir un orden, si os parece bien, aquí presente. Vamos a empezar con la directora de la colección de Hemisferio de Igualdad, que además debo decir que la delegada para igualdad de la Universidad Complutense de Madrid, Isabel Caja Huerte, pues cuando quieras, para además hablar un poco de este contexto, para situar, y luego vamos avanzando, ¿vale? Bien, ¿se oye? Sin gritar, ¿se me oye normal? Vale, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis hoy en la presentación de este libro tan interesante, ¿no? La casa. Yo supe que Violeta estaba escribiendo sobre el tema, le dije Hemisferios de Igualdad, porque la casa siempre, en la performance que ella ha hecho, queda muy claro, ¿no? Cómo la casa nos da para una reflexión tan intensa desde el punto de vista artístico, pero también desde lo filosófico, desde lo íntimo y, por supuesto, desde el feminismo. Porque la casa es ese supuesto espacio de seguridad, o en el que por lo menos todas las personas deberíamos sentirnos seguras y protegidas, ¿no? Pero es también ese espacio que para las mujeres se convierte tantas veces en el encierro y en el infierno. Muchas veces decimos, ¿no?, a nuestras jóvenes: no, ¿cómo vas a salir? Ten cuidado, no vuelvas tarde, ten cuidado por dónde vas. No, los mayores crímenes se cometen dentro de la casa contra las mujeres. Es el espacio más inseguro que hay. Por eso nos da para tanta contradicción y para tantísima reflexión, ¿no? Y desde el punto de vista artístico, pues nos da también para construir y deconstruir imaginarios y espacios. Así que, bueno, pues hemos publicado este libro que hoy presentamos,
en esta colección de Hemisferios de Igualdad, en la que podríamos presentar toda una serie, de verdad, sobre un tema tan complicado como es de la casa, ¿no? En positivo y en lo contrario. Hemisferios de Igualdad es una colección que nace vinculada a Ediciones Complutense con un objetivo: publicar libros científicos. Siempre Violeta ha hecho una investigación muy rigurosa para sacar adelante este libro, siempre científicos que además pasan por muchas revisiones, y ahí nos marca mucho desde Ediciones Complutense el que de verdad las revisiones sean hechas por personas que no tienen ninguna vinculación ni con la Universidad Complutense, ni con... ¿No se me oye? Sí. Suficiente. Ni con las autoras o autores de los libros que publicamos, y es bien rigurosa, y todos los libros que hemos publicado en Hemisferios de Igualdad pues han seguido todas las reglas, ¿no? Queremos que sean libros de todos los ámbitos científicos, no quedarnos estancadas en uno solo, y también pues ese nombre de Hemisferios de Igualdad, porque queremos publicar de obras de feminismo del mundo entero, y en el que ofrezcamos diferentes visiones que nos puedan abrir un debate permanente sobre los feminismos, como digo, en diferentes ámbitos, pero también desde diferentes posiciones. Generar ese debate es fundamental para construir igualdad, y también para que se entienda que el feminismo es diferente. Es que no es pensamiento único, porque últimamente cuando hay tanto debate, es que son tan diferentes, es que son posturas que no tienen nada que ver. Claro que sí, me preocuparía muchísimo que el feminismo fuese pensamiento único y no pensamiento crítico. Pero esos diferentes enfoques son lo que hacen del feminismo un movimiento social y político, y también una reflexión académica, y también un estar desde la investigación, desde posiciones críticas. La investigación feminista es siempre investigación crítica, y en la academia tiene una gran trascendencia, porque debe de ser aplicada a todos los ámbitos científicos. El mundo es incompleto si no le incorporamos una perspectiva de género. No podemos tener solamente un enfoque desde el androcentrismo. Todo esto tratamos de trabajarlo desde esta colección de Hemisferios de Igualdad, que está a punto de sacar su cuarto libro. Ya es joven, pero hemos trabajado muy intensamente. Y bueno, invito a todas las personas que nos acompañan a que... Perdonen, pero es que la alergia en ese patio me atacó fuerte. Hay alguna planta un poco dura. Y, como decía, invito a que quienes tengan proyectos interesantes en este sentido nos los hagan llegar a la colección, porque estaremos encantadas de recibirlos. Del libro no voy a hablar yo, porque para eso está Margarita, que es quien más va a profundizar en la obra, por supuesto, después la autora. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Isabel. Le vamos a dar la palabra a Margarita, que bueno, además de presentar la obra y reseñarla y hablar sobre ello, podemos destacar, ¿no?, su labor pionera, que antes la comentaba, ¿no?, desde los años 90 en todo
también he sido su profesora de performance y ya somos amigas también. Tenemos una interrelación personal amistosa interesante y bueno, he leído su libro y la verdad que es un libro de investigación, un ensayo, claramente, un libro de investigación exhaustiva que realiza el artista sobre la interrelación de la creación visual, plástica, ¿no?, occidental y la concepción y representación de la casa y lo que significa la casa. No solamente cómo ha sido representada, sino sus distintos significados, entendiendo por la casa el espacio de lo doméstico, claro, y todo el conglomerado, por tanto, de significados sociales, económicos, culturales, simbólicos, que significa la casa, pero no la casa en sí misma, aislada en una ciudad, sino de la casa en interrelación con las mujeres y sus funciones históricas y actuales, ¿no? Es decir, las mujeres desde el inicio del patriarcado, como sabemos, es decir, allá por la Edad Antigua, los inicios de la Grecia, la Grecia preclásica, con Micenas, etcétera, el inicio del patriarcado, ya fue asignándose ahí un cataclismo brutal en la sociedad y la cultura y de ser la casa un lugar colectivo, en la prehistoria, un lugar donde vivía la comunidad, se va nuclearizando la familia y poco a poco pues la casa es un lugar de lo doméstico, un lugar privado, un lugar de la familia y donde la asignación de funciones recae en la mujer, ¿no? Desde los cuidados de otros miembros de la unidad familiar a todo lo que es el ámbito doméstico. Con esta publicación, Violeta Andreu no solo nos ofrece una investigación profunda, creo que bastante pormenorizada, exhaustiva, muy analítica, incluyendo análisis comparativos por las distintas zonas geográficas siempre dentro de la cultura occidental, pero por distintas zonas geográficas, Estados Unidos, Europa y distintas partes, haciendo hincapié en España, en muchos casos, ¿no?, sobre todo, lógicamente, porque habla de los antecedentes históricos, pero se centra desde 1970 hasta 2020, es decir, 50 años, ¿no? Aunque, como digo, se remonta también a antecedentes históricos. Y nos hace reflexionar mucho en este ensayo que hoy presentamos, nos hace reflexionar sobre los distintos significados de la casa a nivel histórico y a nivel representacional dentro del mundo de las artes al lector, porque además está hecho en un lenguaje que no es técnico, es decir, que a pesar de ser exhaustivo, profundo y analítico, y que habla de arte, fundamentalmente, de la casa y la mujer en interrelación con el arte desde posicionamiento feminista, pero sin embargo es un lenguaje que creo que es asequible a un lector común, ¿no? Esto también me parece interesante. Violeta nos da, por tanto, a conocer pues, distintos enfoques y prácticas artísticas de la casa, es decir, del espacio doméstico, pero abriendo nuevos conocimientos y nuevas reflexiones, ¿no? Esto me parece importante. Como la propia Violeta Andreu nos dirá en su introducción, y leo literalmente, el objeto de este libro es encontrar soluciones prácticas acordes al momento social actual, a la hora de plantearse ese interés creativo, conociendo los diferentes enfoques artísticos que ha habido recientemente para abrir futuras aproximaciones de conocimiento y creación. Por lo tanto, los objetivos de la autora son artísticos, claro, porque da a conocer pues, todas las prácticas artísticas, sobre todo de las mujeres y desde ópticas feministas en torno a la casa. Pero también son reflexivos, nos hace reflexionar, ¿no? Es decir, tomar conciencia, agitar, informar, accionar, dar a conocer y promover tanto
se refieren a la casa, ¿no? Que él nos cuenta que las mujeres artistas y las obras que analiza en el libro son mujeres que están posicionadas desde ópticas de género y son feministas, a veces de una forma muy explícita y otras veces de una forma más evocada, pero en todo caso está ahí, es decir, que son artistas que ofrecen prácticas artísticas, obras, trabajos artísticos sobre el ámbito doméstico de la casa y la interrelación con las mujeres dentro de ella, deconstruyendo los estereotipos, a veces denunciando, a veces en un tono más activista, otras veces en un tono más poetizado, pero siempre poniendo en evidencia estereotipos en unos casos y otras veces deconstruyendo los mismos para ofrecer otras ópticas o otras alternativas. Incluso las narrativas en los distintos apartados, porque es un libro que está muy estructurado, es decir, a pesar de tener un análisis feminista personal, tiene una estructura como muy metodológica, ¿no? En grupos y capítulos, un análisis científico y una estructura muy clara, ¿no? Ella se posiciona y lo deja claro desde un feminismo y dentro del feminismo, porque no podemos hablar de feminismo en singular, sino de feminismos en plural, puesto que hay muchas tendencias feministas, desde el ecofeminismo, el transfeminismo, el feminismo de la igualdad, el feminismo multicultural, o de trabajo y culturas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí como podríamos hablar un feminismo materialista también, ¿no? O desde las ópticas marxistas, etcétera. Incluso algunos, dijéramos, pues, desde la óptica como son las tecnologías, ¿no? Que está y bueno, cuya madre sería Donna Haraway, que es una de mis grandes popes, ¿no? Que escribió en el año 1986 el maravilloso Manifiesto Frívolo, ¿no? De la óptica feminista. Es decir, hay un conglomerado, un abanico de discursos y narrativas feministas de la contemporaneidad con distintas líneas, digamos, enfoques, aunque todas con un tronco común, ¿no? Que sería ir en contra de la sociedad patriarcal que discriminan, invisibilizan, marginan, etcétera, a las mujeres, ¿no? Es decir, hay una base común, pero después ahí ya empiezan los distintos discursos donde, digamos, tienen sus propias características, ¿no? Y creo que Violeta se posiciona claramente dentro del feminismo de la igualdad, sin rechazar otros feminismos, me parece, por el tono que utiliza y por las narrativas que usa, aunque está claramente posicionada en el feminismo de la igualdad, pero sí creo que retoma fragmentos o espíritus, ¿no? De otros feminismos que también lógicamente analiza y pone sobre la palestra en la narrativa, ¿no? Me parece importante los distintos apartados de la publicación, como digo, y el tema cronológico, es decir, el tema cronológico muy analizado por décadas, ubicando dentro de ellas a las distintas artistas y obras, y no por nada, yo cuando escribo también muchas veces en mis artículos, con mis ponencias y mis textos, analizo décadas, curiosamente, no porque sucedan las cosas, cuando acaba una década suceden otras, y son factos, porque hay transiciones, ¿verdad? Pero sí cosas, digamos, como más importantes que ocurren en una década que en otra, aunque haya sus transiciones y pervivencias, lógicamente, ¿no? Desde la introducción emplea interrogantes, esto también es importante, ¿no? Que va despejando a lo largo de la publicación. Como por ejemplo, y leo literalmente, y son sus interrogantes: ¿mantiene la creación artística sobre la casa una relación estrecha con el feminismo en el periodo tratado? U otra, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las concepciones de la casa más abordadas por las mujeres? ¿Cuáles por los varones? ¿Qué espacio queda a otros géneros? Ahondando en las respuestas que ella realiza y en el discurso general y en la narrativa del libro, de la publicación, la autora divide el libro en tres apartados. Yo considero tres apartados fundamentales. El primero aborda la casa y la visión feminista de la casa desde las artes visuales, efectuando una serie de subapartados, como por ejemplo
ejemplo, son el análisis de lo que supone social, cultural y simbólicamente la casa. Otro apartado que serían los antecedentes feministas, que he dicho antes, antecedentes al año 1970. Y el tercer subapartado sería el feminismo en las prácticas artísticas. Es muy importante este primer apartado porque enfoca, digamos, casi todo el corpus general de lo que sería la publicación, ¿no? Dentro de la casa, edición feminista de la casa, de las artes visuales dentro del primer capítulo, el análisis de lo que significa el espacio de la casa y su interrelación histórica y actuar con las mujeres y los cambios con el transcurrir del tiempo y de sus habitantes. Esto me parece importante, ¿no? Porque ella hace un análisis de la casa y cómo con el transcurrir del tiempo van cambiando en la tipología del tipo de familia y los que habitan la casa. Es decir, hoy en día no es lo mismo que en 1970. Es decir, hoy en día hay distintos tipos de unidades familiares y distintos tipologías de casa. La otra cosa es que las inmobiliarias, los prototipos y los modelos predominantes o dominantes sean los de la unidad familiar heterosexual de padre-madre con hijos, ¿no? Es decir, es el modelo predominante, pero eso no significa que ya vayan surgiendo o emerjan otros modelos, por lo cual se plantea como otras unidades emergentes familiares, pues también implica otros modos de casa, ¿no? O pudiera suponer o cuestionar el modelo de casa preexistente o dominante, ¿no? E incluso hay artistas que ya esto lo han tocado, deconstruyendo los tipos de casa, ¿no? Que son casas pensadas para las unidades familiares estándar, es decir, familiar nuclear, heterosexual con hijos, ¿no? Esto también lo recalca, me parece interesante, hacer un análisis de los roles de los trabajos domésticos, de las unidades familiares, de cómo funcionan los distintos miembros de la unidad familiar y llega a la conclusión de que siguen siendo las mujeres, a pesar de la incorporación de las mujeres al ámbito de lo público, al ámbito del trabajo, como sigue siendo todavía la que fundamentalmente realizan el trabajo doméstico. Aunque pues los demás miembros de la unidad familiar ayuden, ¿no? Ahí yo entraría en el concepto de ayuda. Que el concepto de ayuda implica que la función es de la mujer y los demás la ayudan, ¿no? Eso ya es una precisión mía. El concepto de ayuda implica que el sujeto asignado para la función del trabajo doméstico es uno y los demás ayudan. Entonces, destacaría, por lo tanto, también con eso, en especial, cómo habla de la sociedad española. Es decir, cómo hace hincapié, claro, la sociedad española, fundamentalmente los cambios se producen a partir del inicio de la democracia, ¿no? De 1978, con la Constitución española, donde se reconoce, como sabéis, en un artículo de la Constitución, el derecho a una vivienda digna y adecuada de los españoles, cosa que no se cumple, y también posteriormente hace alusión a una ley posterior, que es la Ley Orgánica del 3 de 2007, del 22 de marzo, que es la de igualdad de hombres y mujeres en el Estado español, vigente. Fijaos que es del año 2007, es decir, desde ya pues, la prioridad de 17 años, ¿no? En 2007. Y de igualdad efectiva de hombre y mujer y la corresponsabilidad de ambos, dice la ley, en la asunción de las obligaciones familiares. Eso también lo recalca en el libro y sí que se esté cumpliendo lógicamente la ley orgánica, incluso en el ámbito de las artes visuales, MAF, a la cual pertenecemos ambas, la asociación MAF, Mujeres en las Artes Visuales, venimos reclamando también pues, que se incumple el artículo 26, ¿no? Que es el artículo que se refiere a la igualdad del hombre y la mujer en las artes. En el
es una casa, un edificio donde se puede entrar dentro de la mujer, se entra por la vagina y entra en distintas estancias en un cuerpo de mujer en la casa. Louis Bourgeois, con sus dibujos de Femme Maison, los dibujos que hizo relacionando el cuerpo de la mujer también con la casa. Después todas las teóricas de los años 70 como Kate Millett, que es fundamental, y su sexual politic, o las francesas de los años 70 que ya empiezan a distinguirse otro tipo de feministas que serían tituladas o denominadas las feministas de la diferencia, pero que hablarían mucho del cuerpo, también del ámbito doméstico y que son importantes a pesar de que eran demasiado biologicistas, como serían la lingüista Lucy Garay y psicoanalista. Yo añadiría a Lucy Garay, Nancy Su o Julia Kristeva, también psicoanalista, ¿no? Que conformarían con todo el grupo de las teóricas francesas que se contraponían a las anglosajonas, ¿no? Entonces, sus análisis después de los años 80 y de los años 90 me parecen muy acertados en la publicación del feminismo de los años 80 y 90 y de las artistas que lo practican a través de obras visuales, concretándose sobre la casa, ¿no? Me parece muy interesante su cita de Judy Chicago, de Lilian Shapiro, de Susan Lacy, entre otras muchas, también de Gary Sport. En España es muy interesante que recupere a Eulalia Grau, porque es una de las grandes olvidadas, con su Woman House del año 1973, una artista española que está muy invisibilizada realmente y hace un trabajo magnífico. También en sus análisis hace un análisis de obra de una artista que a mí me encanta y que doy en mi curso, que es Martha Rosler, y que tú has hecho un remake hoy aquí de Martha Rosler, ¿no? Y sus performances sobre el trabajo doméstico. En los años 70, el trabajo doméstico femenino dentro de la casa. También otras referencias a autores y artistas imprescindibles del feminismo, como Ellen Chadwick, una norteamericana, que en 1989 pues, realizó In the Kitchen, justamente, la cocina, una obra feminista histórica, o análisis como de algunas autoras europeas, como de la holandesa Lidia Schontek, no se habla holandés, o sea, no sé cómo se pronuncia, y de tantas otras, ¿no? Es decir, que a mí me parece muy importante el análisis que hace de todas estas teóricas y todas estas analistas a lo largo de los distintos periodos en torno a su concepción de construcción simbólica, etcétera, de la casa. Después, en el segundo apartado, aborda un poco lo que ha hecho en la persona, es decir, la casa, la creación artística actual en relación a determinados conceptos o determinadas valoraciones, como por ejemplo son, pues, y que lo subdivides en 11 capítulos, ¿no? Como son, pues, la casa en relación a la forma, al espacio, al color, al objeto, al aislamiento, a la intimidad, la mujer, la denuncia sin casa, vives, es decir, aquello que tienes casa. La denuncia en relación a la violencia sin casa, la violencia ejercida contra la mujer doméstica en la casa, ¿no? Conceptos que van pues desde cuestiones visuales y plásticas, pero también me parece que es importante a la concienciación, ¿no? Y a la elaboración, digamos, reflexiva en torno a la situación de la mujer. Esto me parece que lo hace muy bien, deambular, digamos, conceptualmente entre la situación de la mujer y el arte, ¿no? Y su invisibilización en el arte y la situación con respecto al ámbito doméstico. Después, también quería resaltar en este libro que tanto después del primer apartado como del segundo y en determinadas páginas, y esto a nivel metodológico e incluso estético, va introduciendo una serie de cronologías, que las tengo aquí señaladas, y que rompen, por ejemplo, en la narrativa del libro, rompen con la linealidad. Por ejemplo, aquí son una serie de cronografías de la investigación, que puede hablar ella ahora, y que en total son 11, creo recordar, durante la narrativa de la publicación, aunque después va a hacer una acumulación al final de hojas donde también entraba la monografía, pero me parece muy interesante que, por ejemplo, cada X página hay un desplegable
Y al final, para terminar, incluye pues, una lectura incluso de la primera cronología realizada en su puño y letra, es decir, una esquema personal, también incluye al final, y una serie de tablas de seguimiento cronológico y conceptual de artistas y obras mencionadas en la investigación, con lo cual le puede sirve como resumen, pero también sirve a cualquiera que esté investigando o ampliando la investigación sobre el tema. Y ya termina pues, con una conclusión final de la propia autora. A mí, ya para terminar, me parece que es un libro que, por un lado, es muy metodológico, es decir, que se ve que el resultado de una investigación, un ensayo claramente resultado de una investigación, pero que además pues, ofrece valoraciones, reflexiones, análisis de autoras feministas desde los años 70 al año 2020, no solamente de autoras teóricas, sino también de artistas y sus obras que hacen unos análisis exhaustivos y personales también, incluso de constructores, ¿no? Y también no quería terminar sin agradecerle, porque me nombra a mí también en el libro, pues bueno, la mención que hace a un proyecto mío, ¿no? de la artista Alicia Framis, que hicimos Pabellón de Género. En el año 2018 hice un proyecto con la artista Alicia Framis en el espacio Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid, un gran proyecto que justamente uno de los dos apartados era sobre la casa, ¿no? Y de hecho se titulaba Pabellón de Género. Y las distintas casas que ofrecíamos pues eran de construcciones también, de hecho había una habitación solo para mujeres para conversar, era un lugar de conversación, o había la habitación del grito, pero me acuerdo que era donde uno podía encerrarse y pegar un grito tremendo porque así se desahogaba, era para desahogarse, y los gritos construían, pues, por otro lado había una máquina 3D que construía pasos con formas dependiendo del volumen y tono del grito, o una casita donde se ofrecían vídeos con distintos prototipos de casa dependiendo de los distintos tipos de habilidades familiares o de las personas que quieren vivir solas o con su perro, etcétera, que las construcciones siempre son las mismas, ¿verdad? Con dormitorios, salón, etcétera, pero a lo mejor resulta que vives con tu perro y hay que transformar los espacios, o si tú vives sola tienes que transformar el espacio y conceptuarlo de otra forma, ¿no? Los arquitectos habría que trabajar, sociólogos, arquitectos, etcétera, teniendo en cuenta la habitabilidad de la casa y los distintos tipos de metros que pueden estar dentro de ella, ¿no? Bueno, pues te paso ahora. Sí, sí. Pues yo después de todo esto, yo me había preparado, pero creo que está todo dicho. Voy a hacer alguna... bueno, no puedo evitar dar las gracias a Ediciones Complutense, su directora Lucas, a Isabel Cajabuce Ángel por Hemisferios, la colección tan interesante de Hemisferios de Igualdad, a la crítica de arte y comisaria artística Margarita Buque. Es un honor que esté aquí también sentada. Tengo que dar las gracias también aquí a la Teocudeja, a sus directores que estaban por aquí, a Fran y a Néstor, porque nos han cedido este espacio mágico y extraño y precioso para mi gusto, que son estas naves para la presentación del libro. Por supuesto, daros las gracias a todos a esta existencia tan amistosa y que abraza tanto a la presentación de hoy, y como no a todas las personas que que vayáis a ser lectoras del libro, o que ya lo habéis sido, o que lo estáis siendo, porque parece ser que se está vendiendo muy bien, o sea que muchísimas gracias. Tengo poco que añadir a un análisis tan amplio. Sí deciros que efectivamente el libro puede ser un recurso para investigadores o para artistas o para gente que quiere profundizar en el tema, pero puede ser perfectamente para personas que no sean artistas o no sean
forma así. Los artistas y las artistas se han planteado el tema de la casa en sus creaciones, ¿no? Entonces esto ha sido muy diverso. Yo lo he separado efectivamente en estos capítulos, pero en los años 70, a partir de los 70, pues sí, hay artistas que se sirven de la casa para estas reivindicaciones del feminismo, que no es más que un movimiento social de hace ya casi 3 siglos. Entonces, hay artistas que emplean la casa para expresarse, para expresar estas reivindicaciones, y otros que no. Yo he investigado a todos. Entonces, curiosamente, lo de la cronografía, os cuento. Efectivamente, va desde el principio, a medida que voy cogiendo datos, voy creando una cronografía que va en aumento por datos, hasta llegar a esta final, que ha sido la explosión ya de todos los datos. Entonces, el libro se estructura en 2 secciones. La primera es un poco hablar de la casa y estas introducciones al feminismo que también ha escrito Margarita Izpuru. Y la segunda sección habla un poco de la casa ya dentro del arte. Y claro, yo empecé en la investigación y empecé a hacer una cronografía en unos papeles, en unos A3, que fui pegando, que fui creciendo, que fui haciendo más, ya que mi marido, que está por aquí, ha tenido mucha paciencia porque me ha apropiado de un espacio común con estas hojas y hojas que crecían, y al final dije, esto no puede ser, tiene que pasar al ordenador. Y entonces ya decidí hacer, por dibujo de ordenador, ordenar todos los datos. Evidentemente el orden cronológico es indispensable. Entonces, la novedad del libro realmente está en hacer un análisis conceptual y cronológico de toda esta temática. Entonces, ahora cuando nos levantemos y deshagamos esto, acercaos a verlo. Esta es una obra que queda como obra artística, pero es el final. Entonces, de la investigación, en la segunda sección, donde yo hablo efectivamente de unos temas como forma, espacio, color, que lo habéis visto en la performance, que era lo que yo estaba anunciando. Bueno, pues todo eso no implica habitabilidad, pero hay otros conceptos que los artistas utilizan a lo largo de los años que sí implican habitabilidad. Entonces, lo que he hecho ha sido, como veréis, según los diferentes conceptos que están allí en una narración esquemática, lo he ido poniendo por colores para ordenarlos, para ver qué vistazo. Bueno, pues efectivamente hay varones que trabajan mucho con el espacio. Por supuesto, todos los artistas que he investigado son artistas relevantes. Y un poco la estructura dentro de la metodología, en la investigación de cada concepto, el esquema básico ha sido analizar principalmente 2 artistas que luego pues han tenido a lo mejor en ciertas ocasiones que se han reforzado con el estudio de otros artistas o otras artistas que también son importantes, pero para esta investigación en concreto pues no tienen tanta relevancia. Así se llega a las conclusiones, hay un índice de ilustraciones, hay una bibliografía amplia, y bueno, pues no sé qué más contaros. Yo lo dejo abierto para si queréis hacer comentarios o preguntas. Pues estaremos aquí encantadas de, entre todos, contestarnos, todas y todo, contestarnos y bueno, nada más, no tengo más que decir con esto, yo creo que ya está todo.
una curiosidad, Violeta. No he leído el libro todavía. Quiero saber cuál es el marco geográfico en que ha situado la investigación. ¿Europa en Estados Unidos o abarca el Oriente, Japón, África, América? Es mundo occidental y se ha tomado Estados Unidos principalmente y Europa. Eso con especificidades en España también. Sí, claro, lógicamente, porque no tiene nada que ver mayor de 68 aquí. Pero como hemos visto una explosión casi mundial ya de la representación desde el punto de vista feminista, pues claro, la se vuelve inmensa, se vuelve inabarcable. Por eso preguntaba. Sí, sí, está limitado geográficamente. Que los hombres, las artistas, sobre todo son creativos con el concepto de spam y las artistas mujeres. Bueno, hay un mundo. Veréis, si cuando os acerquéis aquí, pues se ve perfectamente como curiosamente no, pues casi todas las mujeres reivindicaciones feministas, mujeres, no queda mucho margen, o sea, no sé, dentro de la investigación que se ha llevado a cabo, que han sido muchísimos artistas los que se han investigado. Entonces, pero cuestiones espaciales, cuestiones formales, pues sí que se ha visto que hay artistas, varones, que bueno, llevan muchos años ahí y tampoco son permeables a ciertas cosas sociales que van a ocurrir. Ellos siguen en su espacio, su forma. Pero bueno, eso cuando lo leáis ya iréis viendo. Sí, ya te... Qué bonita apreciación. Te aprovecho porque tengo por aquí un profesor de cuando yo estudié en el conservatorio, que aprendí muchísimo, ya no sé dónde está, pero estaba por aquí. Sí, porque yo como compositora electroacústica tengo muchísimas partituras y mi concepto evidentemente de la verticalidad y el paso del tiempo en horizontal es que lo llevo muy dentro de las partituras y de componer. Entonces, para mí es esencial, o sea, es esencial este esquema espacio-tiempo, o sea, ir viendo cómo van pasando las cosas en el tiempo. Aquí, como veréis, pues la cuestión es que cuando os acerquéis veréis que muchas veces si hay personas en la sala que no están familiarizadas con el feminismo, les suena o que nunca tal, bueno, pues hay un poco de lío con las olas, las olas, eso se explica en el libro, y aquí se va viendo, pues según estudios europeos o según cómo se ven las olas y las cosas, pero es que son muy importantes, porque es un movimiento que marca mucho la historia. Y bueno, pues luego vais a ver aquí pues, bueno, algunas cuestiones como alguna ley o alguna crisis financiera o algo así que son importantes, también para tener la referencia. Quiero decir que el libro también queda en abierto a continuar con la investigación, evidentemente, pero para dar ideas a los creadores y a los no creadores, o sea, cada uno en su ámbito, pero es una reflexión sobre la casa que queda en abierto para que cada uno, según lo que se dedique, pueda ir más allá, ¿no? Con la casa. Antonio. ¿Por qué el 70? ¿Por qué? Bueno, los años 70 es un boom, hay un boom feminista en Estados Unidos. Entonces, es un momento... ¿Perdón? Sí, en Estados Unidos y en Europa. En Europa casi marca el 68, por mayo del 68, que es un momento histórico muy importante que va a determinar
precisamente con la pandemia, además, es que la casa ha adquirido en todos nosotros una relevancia o un significado diferente, ¿no? Le hemos dado muchísimo más importancia a la casa. Ahora pensamos más en la casa. Yo era más hacia atrás, o sea, porque hay que determinar, pero bueno, lo habéis contestado perfectamente. Hola. Hola. Sabiendo lo inquieta que tú eres y la cantidad de intereses que tienes y de tu percepción tan amplia, ¿cómo destinas este tema y no a otro? O sea, es decir, ¿te estás planteando un libro o te estás planteando algo? ¿Cómo surge en ti desde un punto de vista más personal, de proceso creativo? ¿Cómo llegas a ese punto? Bien, por una parte, he de decir que esta investigación enriquece mi propia obra artística, o sea, que también se deja mucho de la casa. Pero sí que tengo que decir que es que yo personalmente creo en la casa como el espacio que otorga dignidad a las personas, a todas las personas, como el espacio relacional entre unos y otros, unas y otras, entre el interior y el exterior, entre lo íntimo y lo público. Creo en el arte contemporáneo, la capacidad que tiene como posible herramienta de transformación social. A mí eso me interesa mucho y creo firmemente. Creo que los artistas y las artistas tenemos una posición privilegiada en cuanto que podemos hablar al público, ¿no? Y creo en la igualdad de las personas, en concreto, bueno, pues varones y mujeres, pero yo creo en la igualdad de todos en cuanto estamos hablando de oportunidades, de derechos y oportunidades. Cada uno, o sea, la diversidad existe y cada uno es como es, pero estoy refiriéndome, para los que a lo mejor estáis menos familiarizados con los feminismos, que yo creo en esta igualdad de derechos y de tratamiento social, tanto con las mujeres como con los varones y con cualquier persona, independientemente de su sexo o género. Todas estas creencias a mí me hacen venir con pasión a esta investigación. Yo he puesto pasión en esta investigación, he disfrutado cada día, cada investigación, cada libro, cada artista. Y bueno, pues me parece que es un tema que yo dejo aquí a todos vosotros y vosotras para plantear. Es un tema muy rico, la casa. ¿No? ¿Más? ¿Sí? Bueno, hablando de un tema rico, solo quería comentarte que yo estoy también, bueno, trabajo en la Complutense y estoy en un proyecto de investigación que es ya el segundo, que es estudiamos la casa en la literatura de los Estados Unidos. El primer proyecto era de casa en literatura americana y el segundo ya hemos pasado de la casa al desalojo, al unhousing, justamente por todo lo que es la deconstrucción de lo que significa ese espacio doméstico, ¿no? Como espacio positivo de seguridad y tal, pero también potencialmente peligroso, opresivo, etcétera, etcétera. Y que nada, en el proceso de ir hablando sobre todo esto, nos hemos encontrado con muchos otros colegas en otras universidades, como que el tema de la casa está, o sea, que también están investigando desde distintos ámbitos y sobre todo la acogida que está teniendo con los alumnos. Estaremos en contacto. Y se me viene a la cabeza ahora, el otro día una presentación, no sé si está por aquí, que el decano de la Facultad de Estadística, que en una presentación del FISAC, también de Fines Complutense, hizo referencia a una cita que ahora me estoy acordando de Lao Tse, que decía algo así, no sé si lo digo literalmente, la importancia y la realidad de un edificio no está en las cuatro paredes y el techo, sino en el espacio que se habita. Y es una cita que me gusta mucho y que yo os dejo allí en el aire, y si leéis el libro, pues que también la tengáis en la cabeza porque da mucho que pensar. Muchísimas gracias, Violeta, por tu libro, lo he leído. Estoy muy impactado como creador y filósofo. Agradecer a Margarita, a Alicia, a mi amiga Isabel por
para esa potencial de libros que están creando. Y sí quiero incidir en cómo pones en algún momento en el libro el foco de cómo los varones ejercemos violencia desde nuestro patriarcado dentro del ámbito de la casa. Y por otro lado, esa apertura que dices tú del trabajo social que queda abierto a un feminismo interseccional donde las mujeres son desalojadas, las migrantes no tienen casa, donde muchas mujeres están luchando por habitar una casa que no tienen en un ambiente español, europeo, occidental y que están en lucha, ¿no? Y también la perspectiva de otros países que queda abierto porque hay que estudiar más. A mí como creador me ha ayudado un montón porque estoy construyendo casas inclusivas en mi mente. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Tenéis más preguntas? Al estudiar las casas desde fuera, ¿te has planteado cómo tienes tu casa? Bueno, claro, lo que sí que más como tengo mi casa, bueno, sí, mi casa, ¿qué es la casa? Claro que es la casa, ¿no? Eso tiene que ver con la frase que acabo de decir de la Gita de Lao Tse. Porque donde yo, esto ya es ahora que sale personal, después de todo, ¿dónde está? ¿Dónde tienes tu sentimiento de casa? ¿Dónde te sientes tú en casa? Pues todo eso también te hace reflexionar. Y yo creo que casa es donde tú permaneces, donde tú estás a gusto, donde tú quieres estar. Y no tanto un edificio con tal valor o con tal. No sé si te referías a eso, te contesto. No, sí, has hecho tanta investigación que a lo mejor llegas a plantear que yo tengo mi casa. Más que yo como tengo mi casa. Para añadir a las preguntas de nuestra Margarita. Sí, pues sí, pero más que como tengo mi casa, es que es casa para mí. Claro, o sea, eso ha sido una reflexión y sigo en ello. Y seguir. Casa no solo la física. Sí, eso es. Sí. Bueno, muchísimas gracias por supuesto a todas por este maravilloso encuentro que estamos teniendo. Y yo lo que me preguntaba es, a la hora de realizar la casa, ¿te centras en entornos concretos de la casa, en espacios concretos de la casa? Se me ocurren pues, la cocina, la habitación, el salón, incluso un jardín, como ese territorio en el que también ha sido asociado a la mujer, como esa capacidad como de dominar algo, de tener algo de creación incluso, porque el jardín puede tener también un toque creativo, pero al mismo tiempo sigues encerrada dentro de tu espacio, o incluso las ventanas, como esa forma de, esa percepción del exterior, pero con una barrera. Entonces me preguntaba si analizas los espacios que puede haber en la casa o como la casa como más concepto, como más universal, como de todos. Puedes decirlo en alto. Sí, lo que pasa sí, en algunas ocasiones sí, claro que hay espacios y hay artistas concretos que trabajan, artistas y escritores también muy interesantes que hacen repasos por la casa, por todas las habitaciones. En la bibliografía puedes encontrar, en las referencias bibliográficas puedes encontrar eso, pero o sea, mi análisis es cómo se han aproximado artistas. Entonces, claro, hay quien se ha aproximado a la casa como celda, como prisión, o en fin, sí, pero no exactamente. Como cuerpo, mucho como cuerpo. Claro, la casa como cuerpo, ¿no? Hay artistas. Pues todos los trabajos de Bourgeois que hacen referencia a ello, ¿no? Sí, el ya te dibujo, el cuerpo como casa, ¿no? La similitud, ¿no? De lo simbólico del cuerpo como casa, en varias autoras, en varias artistas también.
simbólicamente. No sabemos. Niki Besanzal, de la que has hablado antes, el canto, cuerpo como casa. Luego también es interesante la identificación que puede haber de alguna manera también entre la casa y el estudio de artistas, ¿no? Para los artistas el espacio que tenemos para trabajar nuestra creación es la casa. Luego es muy interesante en Goma House en los años 70 cuando, por ejemplo, se hace esta intervención en una casa que hacen todo performance y no sé si lo conoces, pero que hacen intervenciones en cada parte de la casa, eso es muy interesante. Que hacen obras y performances alquilan una casa vacía y ahí, pues esto fue un hito, ¿no? En el arte feminista. Y también una cosa importante que se me olvidaba decir, que el libro, aunque sea asequible para cualquiera, sin embargo, venir desde el campo de la universidad, a mí me gusta que la universidad es sociedad, es la sociedad. Entonces es venir de un ámbito académico para estar aquí y compartir con todos, no solamente en el ámbito académico, ¿no? Me parece muy acertado y es algo que también intentamos promocionar, como ya lo sabes, porque nos has acompañado en una presentación. Intentamos también un poco, bueno, en la medida que podemos también, porque yo creo que también representamos un tipo de público, una forma también de tener conocimiento, ¿no? Porque hay mucha forma de conocimiento y eso pues también condiciona a veces, ¿no? Pero dentro de eso sí, yo tengo si hay más preguntas, es que yo tengo una, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero prefiero que preguntéis, no sé si alguien más quisiera hacer, siga diciendo. Que la casa no solo el lugar donde vives, sino que también intervienen los vecinos que tienes allí, la calle, todos los ruidos Las sensaciones del contexto. Las sensaciones de todos los vecinos de arriba, de abajo, del perro que va por la calle, eso es la casa también, ¿no? Sí, señora, claro. Por eso es un espacio relacional entre interior y exterior. Hay estudios muy bonitos que es como cómo influye, cómo te sientes en casa, influye el recorrido que llevas hacia la casa o cuando abandonas la casa, lo que estás haciendo, qué exterior tienes, qué vecinos, todo. Y yo yo quería preguntar primero que cronografías, bueno, tú sabes que además tenemos otro punto de conexión, nosotras, porque yo de formación soy arqueólogo, entonces yo veo esto y me acuerdo que no sé si está tu hermana por aquí. Mi hermana está por allí, pero seguro que esto le recuerda a los Harris, porque para nosotros este tipo de tablas se forma un sistema, y le decimos sistema Harris de clasificación, que utilizamos de cartografía. Pero me ha hecho, yo tengo el libro leyendo y con otro tema que quizás también tiene que ver con la reflexión que hacía la compañera. Claro, no sé si es por las artes visuales o quizás porque, bueno, yo me leo los libros en castellano que vienen mucho visuales y esto me cuesta, pero como que está muy vinculado también a una casa urbana, pues, o sea, la mayoría de artistas, no hay un artista visual de la ruralidad, o sea, es igual la casa en el ámbito urbano o cómo sería la relación del feminismo, mujer-casa en el ámbito rural, porque, bueno, ya son unos temas que han sacado ya hay otro libro, ¿no? Es que me parece interesante porque ya se ha destacado el hecho de que está muy centrado en el mundo occidental, en el mundo de las artes visuales, enfocada desde Occidente, ¿no? Y bueno, la compañera Margarita también destacaba muy acertadamente los nuevos feminismos, la interseccionalidad,
leyendo continuamente, concienciando y reflexionando todo el día, en un momento que era agotador. Eso, ¿no? Pero todo eso yo creo que da igual que vivan en el ámbito rural que en el urbano, porque en el ámbito urbano se siguen reproduciendo dentro de la casa. Ahora es verdad que son otros ámbitos en el contexto cambia, es decir, el contexto exterior es evidentemente. No solo eso, lo pensaba también, no solo ya desde la perspectiva puramente feminista, como se lo de la mujer, sino de la materialidad. O sea, desde mi punto de vista, cuando yo veo las obras y las artes visuales aquí, casi todas reflejan o utilizan espacios muy... Hay excepciones, efectivamente está habiendo ahora, estamos a mediados del bosque, de los parques y tal. Pero mayoritariamente se vinculan a espacios de vivienda tal y como las vemos en las ciudades, no como puede ser. Bueno, lo pongo ahí como reto, Violeta, anímate a seguir a viajar al continente, viendo la... Quisiera tocar la mano. En la búsqueda se ha encontrado en el arte de los artistas donde hacer la casa como elemento de libertad común, de crecimiento común. Hay mucho de esto, hay nada, hay algo. Que si en la búsqueda de las casas, del arte, se ha encontrado algo de la casa como espacio de libertad común, de crecimiento común, o hay poco, o no hay nada, o no se despega. No, yo también mucho, no hay mucho. Hay, por ejemplo, Alicia para mí, sí, estaba era sí, con lo distintos tipos de casas, de vivienda. Hay algunas artistas, poco, pero hay algunos artistas. Alicia sí lo hacía, es decir, intentar hacer un conglomerado de incluso habitáculo y arquitectura, y espacios dependiendo del tipo de relaciones existentes dentro de los miembros de una casa. Que eso es muy interesante, porque, claro, nuestra casa, aunque haya mucha tipología de casas, pero el interior está muy estandarizado, muy pensado para familias heterosexuales nucleares con hijos. Una mujer con su perro, que es lo que tú planteabas antes, pues a lo mejor hay que ponerla de otra forma, porque el perro necesita no sé qué, y tú con tu perro, es decir, o dos mujeres que resultan que son parejas, ¿no? O yo qué sé, o un grupo de amigos, ¿no? Que viven juntos, que también hoy se vive mucho el grupo de amigos, ¿no? Es decir, hoy hay muchos prototipos de habitantes de casa que son muy plurales de la forma. No ha sufrido cambio el verbo, cambio en la denominación sufrido, no ha variado tan rápidamente esas posibilidades habitacionales o espaciales a la variabilidad que hoy ofrece de posibilidades de convivencia, ¿no? Y debiera de tener en cuenta todo eso, ¿no? Y nuevas arquitecturas, nuevas formas de habitar en Esta es espacio. una de las obras precisamente de Alicia Stanis Por en ejemplo. Alcalá, es que es una exposición bárbara. Está el catálogo en venta, yo creo, todavía. Sí. Entonces ella hace como si fuera una inmobiliaria, entonces hay una casa donde tú entras y bueno, pues es eso lo que está proponiendo, que tú puedas tener otro tipo de casa con otro tipo de distribución y tal, que no es la que está pensada para esta pareja con los hijos, sino hay muchas maneras, ¿no? Y eso sí que es liberador, o sea, le das puerta abierta a lo que está pasando con el mundo hoy, o sea, es abrir los ojos a la sociedad del momento. Y del futuro. Sé que tenemos exactamente, iba a decir que vamos a pasar como a una última pregunta, no sé, porque ya estamos, son las 9 de la noche, algunas personas ya se están yendo, tampoco sé que, el tiempo que... Claro, por eso necesitamos ir cortando, no sé, os pido alguna comprensión, no sé, me arrepiento de haber colado la mía, lo confieso, que la he colado al final, pero... estáis como dos personas ahí, si somos breves y concisos y Violeta por lo mismo, las respuestas intentamos para ir cerrando. No, yo lo único que quería decir es que creo que el ámbito de la casa marca a los artistas y en general a la mujer por el espacio pequeño, hace obra pequeña,
y eso es muy importante. Lo mismo que pasa con los escultores, para mí eso es un trabajo que yo hice. Cuando llegan a una edad y quieren hacer obras grandes, muchísimas dejan ese trabajo cuando llegan a los 50 porque no tienen ese espacio para hacerlo. Yo creo que es algo importante también a tener en cuenta. Eso es muy importante dentro de los artistas. La condición del espacio. Sí, marca para la obra que hay. Solo es por reflexión de la casa. Y un poco siguiendo la línea de lo que ha estado comentando Margarita, preguntarte si en el libro hablas del concepto de la casa ocupa. De la casa ocupa, Sí. pues no. La casa ocupa como tal, date cuenta, bueno, yo estoy, los artistas y las artistas que yo he investigado no han ido por ahí. Evidentemente tampoco puedo coger, o sea, yo igual que ciño geográficamente y temporalmente, pues de hecho de la increíble cantidad de artistas que yo he ido investigando, he reducido y he ido también creando estos grupos, pero no quiere decir que sean, o sea, que no haya otros. Claro, hay más miradas, por supuesto, o sea que yo he hecho esta mirada. Yo con esto, con la casa, que empezamos a ser ocupas, ya aquí